Hola, bienvenidos a Uno a con Barney. En este video vamos a entender bien lo que es la fórmula integral de Cauchy. Entonces, esta curva C, que quede muy claro, esta curva C para nuestros ejercicios que vamos a trabajar es esta curva simple cerrada. Entonces, vea, esta función f de z debe ser analítica sobre esta curva y en el interior. Es el conjunto de simplemente conexo que yo acostumbro a tomar. Pero si ustedes quieren tomar otro, pues cualquier conjunto que esté aquí se critica esto y que le encierre un dominio simplemente conexo. O sea, esta función analítica sobre la curva y en el interior de la curva. Este punto A debe ser un punto que esté aquí por dentro. Entonces, con esas características, esta integral va a ser 2pi por f de A. Por ejemplo, primero, evaluemos la integral sobre C, C es esa curva que está allá, e a la z sobre z menos 5i por dz. Entonces vean, el A vale 5, el C, esa curva, ese es el dominio simplemente con eso, la curva y todo lo que está por dentro. Entonces, el A, 5i. Ese 5i está por ahí, ¿no? 5i, no hay ningún problema. Está por dentro de C y la función e a la z es analítica en todo el plano complejo, en particular en el interior de esa curva que está aquí, ¿no? Y el A, pues, 5i. Entonces, aquí le aplicamos. Esto es 2pi por i por f evaluada en A, f evaluado en 5i. O sea, simplemente esto es 2pi por i por e a la f de z es e a la z, 5i. Y se evalúa cuánto es e a la 5i, ¿no? 2. Integral sobre c. C es esa curva. Entonces ya sabemos que el dominio simplemente con esto es lo que está sobre la curva y por dentro de la curva, ¿no? La función que sea seno de z sobre z menos 1 por dz. Entonces vean, ¿cuál es la función que habla aquí? F. Analítica sobre la curva y en el interior de la curva, el seno de z. Seno de z es analítica en todo el plano complejo, en particular sobre la curva y en el interior de la curva. Este punto 1 está en el interior de la curva. ¿Estamos? O sea que podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy. El A vale 1. O sea, esto sería 2pi por i, en este caso la f de 1. O sea, sería 2pi por i por f de z es seno de z, o sea, seno de 1. 3. Integral sobre c, sobre la curva. El seno hiperbólico de z sobre z más i por dz. Entonces la función f de z, el seno hiperbólico de z. La curva, esa curva que tengo ahí, ¿no? Entonces esta función es analítica sobre la curva y en el interior de la curva, porque esta función es analítica en todo el plano. El A vale menos i y menos i está por aquí, ¿no? Está por dentro de la curva. Entonces aplicamos la fórmula integral de Cauchy. Esto es 2pi por i por f de menos i. Y f de z es el seno hiperbólico de z. O sea, esto va a ser 2pi por i por el seno hiperbólico de menos i, que se calcula, ¿no? 4. Integral sobre c de coseno de z. Esa es una función analítica en todo el plano complejo, en particular sobre la curva y por dentro de la curva. Busquemos el punto que esté por dentro, porque si el punto está por fuera, pues la integral vale 0, ¿no? Un punto que esté por dentro. Por ejemplo, z menos 1 más i por dz. En este caso, a vale 1 más i. Estamos por aquí y por ahí, ¿no? O sea que ese punto está por dentro de C, la función es analítica sobre C y en el interior de C. Y entonces esto simplemente es 2pi por i, f de ¿cuánto? De 1 más i, ¿no?
Y esto no es otra cosa que 2pi por i por la función f de z es coseno de z. Entonces simplemente por coseno de 1 más i, y uno evalúa cuánto vale el coseno de 1 más i. De esa forma es como estamos aplicando la fórmula integral de Cauchy. Hasta pronto.